Buenos días, buenas tardes, buenas noches, saludos, saludos, saludos. Gracias a Dios seguimos vivos. Hoy es un domingo 6 de noviembre del 2022. Estamos transmitiendo en vivo aquí en Facebook, Amigos 710. Estamos transmitiendo y pues bueno, hoy vamos a continuar con lo que estamos dando una serie que se llama Yeshua histórico, Jesús histórico, en fin, en la segunda parte, cómo era la mentalidad del siglo primero de esta era común. Y eso es lo que estamos estudiando, lo que estamos, pues, de alguna manera analizando, y espero que todo sea de utilidad. Es una información. Es una información y pues bueno, quiero decirles que yo no estoy compartiendo mis creencias. No, yo no comparto mis creencias. Les he dicho, mis creencias son mías, las tuyas son tuyas, por supuesto. Entonces yo no comparto mis creencias. La información que yo estoy brindando es precisamente para mentes abiertas, para conciencias expandidas y que ahora sí que tienen esa libertad de escoger qué pensar. Por eso yo te pido, por favor, que investigues todo lo que yo estoy diciendo, que tú lo puedas verificar a través de una investigación para que saques tus propias conclusiones, porque a ti te toca escoger qué pensar. Yo no tengo la verdad absoluta, no la tengo, y he dicho que ninguna religión tiene la verdad absoluta. Todas las religiones tienen parte de esa verdad absoluta que podemos ahora sí que considerar, porque todo lo que nos ayude a ser mejores personas, a evolucionar, a aumentar nuestra luz, pues por supuesto que hay que considerarlo. Muy bien, pues gracias a Dios está aquí ya checando, todo se oye bien, ya estamos. Pues bueno, decíamos, estamos en vivo aquí en Facebook. En Facebook, en Amigos 710, que estamos ahorita compartiendo para todas las naciones. Pues bien, comencemos en donde nos quedamos la vez pasada. Estábamos hablando que en el primer siglo de esta era cristiana, la principal dificultad que tuvieron los nazarenos era el tema de la resurrección, que hasta el día de hoy sigue siendo un tema controversial totalmente. La resurrección de Yeshua y la resurrección de los muertos, que de acuerdo a la ideología, la filosofía, la religión judio-cristiana, pues va a haber una resurrección de muertos. Bueno, yo les decía en una ocasión que si nosotros tomamos las escrituras, la Biblia, como de manera literal, ¿sí?, no va a haber una conexión entre la resurrección de los muertos y la reencarnación. Pero cuando se toma la parte mística, la parte espiritual de los principios que enseña la Biblia, sobre todo la Biblia hebrea, que es la raíz del cristianismo, entonces sí se conecta lo que es la resurrección de muertos y la reencarnación en la parte espiritual, en la parte mística, sí hay una conexión. Pero hablando ahorita en aquellos tiempos, en el primer siglo, no había esa compatibilidad. Ellos pensaban que realmente la resurrección de los muertos era algo literal. Este tema era objeto de división entre los saduceos y los fariseos, vamos a decir, dos grupos que se oponen. Y yo quiero que se den cuenta que en este mundo donde estamos, en este plano terrenal, estamos en la dualidad. En la dualidad es separación, siempre va a haber una separación. Uno dice negro, el otro dice blanco. No hay una unidad, ¿sí? Y más en temas religiosos, no hay unidad. Entonces vemos ahí entre los saduceos y los fariseos que no había una conexión y no se puede llevar bien, no se llevaban bien porque sus ideologías se oponían. Entonces entre los saduceos y los fariseos no se pueden
unir, y sobre todo en el tema de la resurrección. Entonces, esto trajo dificultades muy significativos en aquellos tiempos, porque los nazarenos, que eran los seguidores de Yeshua de Nazaret, los nazarenos se les conocía también así, eran parte del fariseísmo. Es decir, los nazarenos no eran del grupo de los saduceos, sino los nazarenos estaban con los fariseos. De hecho, los nazarenos se reunían en las reuniones que tenían los fariseos en el Shabbat. Pues bueno, en este día, entonces vamos a ir complementando recordando un poquito cómo era la mentalidad de aquellos tiempos, y para que te des cuenta que en estos tiempos pues seguimos igual con los mismos problemas. Bueno, yo no, la verdad a mí la verdad no me afecta. ¿Qué piensan los mesiánicos? ¿Qué piensan los de raíces hebreas? ¿Qué piensan los cristianos místicos, los judíos místicos? Ay, la verdad me tiene a mí sin pendiente. Que piensen lo que quieran. ¿Por qué? Porque tienen la libertad y el derecho de escoger qué pensar. Y si ellos han escogido y que se han formado, ya se han formado bandos desde hace 2000 años, adelante, no hay problema, yo no tengo problema. Por eso les decía, yo no comparto mis creencias y yo respeto. Seguimos con la historia de lo que pasaba en aquellos tiempos, y fíjense que los saduceos temían a la autoridad rabínica que estaba en un ascenso, temían que los pudieran reemplazar, ¿sí? de esa autoridad que tenían en el gran templo en Jerusalén, que era una joya en aquellos tiempos, el templo de Jerusalén, y que realmente, si ustedes se dan cuenta, esta rencilla, estos que no se llevaban bien, que se contraponían, quiero decirles que el fondo de la olla era un problema político. Como ahora vemos, lamentablemente, todo lo que está pasando allá en Ucrania y Rusia, y bueno, y tanto que está afectando más ahorita en los tiempos de frío, con el gas, en fin. En el fondo, ese problema político, hay también un problema religioso. Entonces, acá vemos en aquel tiempo, en el primer siglo de esta era cristiana, estamos viendo que también había un problema político, había un problema religioso. Si te das cuenta, como que van caminando de la mano el problema político y el problema religioso. Los nazarenos, que seguían las enseñanzas de Yeshua de Nazaret, sufrieron exilios, persecuciones por parte del poder político saduceo. ¿Ok? Entonces, la afiliación ideológica de los nazarenos, acababa yo de decir hace un momento, era netamente farisea. Estaban afiliados con los fariseos. Pues bueno, para el judaísmo tradicional en aquel primer siglo, el judaísmo tradicional fariseo, los nazarenos eran aceptados plenamente dentro del judaísmo. La prueba es que en el Shabbat se reunían los nazarenos junto con los judíos tradicionales del judaísmo fariseico. Ahí estaban en las reuniones. Ahora, los conflictos que se desarrollaron en este marco histórico, pues eran disputas, peleas, desacuerdos, en fin, interjudías. Es decir, entre saduceos y fariseos, o también entre los militaristas y los pacifistas. O sea, date cuenta, dualidad. ¿Qué es lo que vemos en este plano terrenal? Dualidad. ¿Qué es lo que vemos en la religión? Dualidad. Siempre va a haber un contrario que va a pensar diferente. Hasta el día de hoy no ha habido unidad en la religión. ¿Por qué? Porque la religión está en este plano terrenal. Y en el plano terrenal donde estamos, en esta Matrix, es dualidad, es separación. El amor realmente no es de esta dimensión. El amor es de la dimensión cuántica, de la dimensión espiritual. ¿Por qué? Porque el Creador es amor, el Creador es luz. Las personas que has trascendido, que han estado en el umbral de la muerte, que significa que han muerto y que han vuelto a la vida otra vez, que
que les dijeron allá en el cielo, regrésense porque todavía no es el tiempo. Me ha tocado entrevistar a algunos y aparte hay mucha documentación escrita, pero son miles de testimonios y que se han preguntado, oye, ¿qué religión impera allá? Ya se los he dicho. Dicen, no, ninguna, es el amor, es la luz. Bueno, por eso le digo que el amor es unidad, es paz, trae unidad, trae paz. Sin embargo, en este plano terrenal, que es donde venimos a aprender amor, porque va bien a practicar el amor, a recordar que somos amor, estamos en este plano terrenal dual. Y es el plano, es el lugar perfecto para recordar que somos amor, es el lugar perfecto para que nosotros podamos aprender a amar. Aquí en un mundo dual, en un mundo que todo lo separa. Este plano, todo lo separa. El amor busca la unidad. Entonces te das cuenta como que todo empieza a tomar sentido. Al menos para mí ya tomó sentido. Entonces los conflictos que había en el primer siglo eran conflictos políticos religiosos. Los primeros mártires que vemos ahí en la Biblia cristiana, de los nazarenos, pues no eran hombres considerados herejes. Dentro del judaísmo oficial de aquel tiempo no eran herejes, sino fariseos que se encontraban en una lucha política contra los judíos saduceos, los que estaban aliados al Imperio Romano. Por eso había esa lucha. Te estaba ya hablando de los que eran militares, los militaristas contra los pacifistas. Dualidad, acuérdense. Entonces estamos viendo los saduceos que estaban aliados con el Imperio Romano. Pues imagínate, los fariseos, los militaristas, los pacifistas, o sea, era un santo relajo ahí. Unos decían que sí, hay que darle duro, hay que matar, los otros decían, no, tranquilos, no, espérense. Dualidad. Bueno, los nazarenos, los seguidores de Yeshua, los nazarenos, como parte del movimiento fariseo, defendían en cierto modo las bases auténticas del judaísmo rabínico. Ellos defendían eso. Entonces en Jerusalén, además de los judíos nativos de Judea, existían otros judíos. ¿Ok? Gentiles griegos, también así se conocían. ¿Y quiénes eran estos personajes? ¿Quiénes eran? Pues eran personas que habían abrazado el judaísmo, se le llaman gentiles griegos. Pero también les decían los judíos griegos también eran otros que mantenían su propio idioma, sus propias costumbres y hasta construían sus propias sinagogas para las oraciones religiosas. Entonces estamos viendo fuera del Jerusalén que había esa gente, pero que también esa gente estaba llegando a Jerusalén, a la matriz, a la sede principal de la religión del judaísmo que había nacido precisamente después del exilio en Babilonia. Pues bueno, vemos todo esa situación de grupos dentro del mismo pueblo de Israel. Ahora, muchos judíos helenistas y griegos convertidos al judaísmo habían ingresado en el grupo de los nazarenos. Ahora, fíjense, esto ya se está poniendo muy bueno aquí. Porque estamos viendo grupos dentro de otros grupos que están llegando, pero algo que debemos observar y que es muy importante, que los griegos, chequen el dato, los griegos, muchos judíos helenistas, o sea, con ese trasfondo griego, y aparte griegos convertidos al judaísmo, que le llamaban prosélitos de justicia, romanos, judíos, o sea, todos los que no fueran israelitas y que se hacían judíos, los prosélitos de justicia, ¿sí? Pues habían ingresado al grupo de los nazarenos, es decir, habían creído en todo lo que estaban enseñando acerca de las enseñanzas del maestro Yeshua. Los primeros seguidores de Yeshua eran en su mayoría galileos o del territorio de Judea, es decir, que no tenían influencias helenistas o griegas
o helenizantes, ¿sí? Ya ves que dicen judaizantes o helenizantes, o sea, de parte de los griegos para ser los griegos, ¿no? No había ningún tipo de esa filtración de filosofías griegas. Es decir, que estos primeros seguidores que andaban con Yeshua de Nazaret, la mayoría eran galileos. Vamos a decir galileos puros de la tierra de Judea, sin influencia griega. Pero, aquí viene un pero. Después de la muerte de Yeshua y que empezaron a llegar estos judíos helenistas, los griegos prosélitos de justicia, y que luego abrazaron la filosofía o la enseñanza de Yeshua de Nazaret, empezó ya ahí la influencia griega. Después de la muerte de Yeshua, se unieron al grupo judíos helenistas, como acabo de decir, cuyas costumbres no eran las mismas que los judíos del territorio patrio, además de muchos conversos al judaísmo. Es decir, aunque tenían una raíz israelita y estaban en el judaísmo, traían influencia griega, no pierdas de vista eso. El problema que enfrentaron los primeros nazarenos para que pues en aquel tiempo se estaban agregando, es que no había una representación para los miembros judíos de la cultura griega. Y es por eso que esos primeros conversos al judaísmo y que estaban abrazando lo que es la filosofía nazarena, por decirlo así, o la doctrina nazarena, vemos ahí en el libro de los Hechos, en la Biblia cristiana o Nuevo Testamento, Hechos 6:1, que pues ahí se empiezan a identificar esos grupos, ¿ok? No hablamos todavía de gentiles o que no son judíos, sino que estamos hablando que querían un lugar dentro de la estructura del movimiento judeo-nazareno, sino eran judíos de cultura helenista. Ojo, esto es importante cuando uno llega a leer el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah o la Biblia cristiana. Debemos considerar los relatos, cómo era el pensamiento del primer siglo, qué grupos había, qué pensamientos había. Y es por eso que lo que está escrito, que lo que está en el Nuevo Testamento, hay mucha filosofía griega. Ya lo analizaremos. Hay mucha filosofía griega, pero si no conocemos la filosofía griega no nos damos cuenta. ¿Ok? Bueno, entonces estamos hablando de esos gentiles, de esos judíos de cultura helenista que traían ese pensamiento griego. Ahora, los griegos que se convertían al judaísmo tomaban partido por uno de los grupos judíos existentes que ya hemos mencionado. Unos, pues, se iban con los saduceos, que estaban más pegados a la cuestión política con el Imperio Romano. Y pues bueno, unos se hacían saduceos y miembros respetables de la alta sociedad judía en Jerusalén. Es decir, si yo quiero moverme con la crema innata y la alta sociedad judía, pues yo tengo que irme con el grupo nazareno. ¿Por qué? Porque ellos están conectados con la crema innata del Imperio Romano. Fíjense, todo hay intereses. Pero había otro grupo que se enrolaban con los grupos ermitaños judíos. ¿Quiénes eran? Los esenios. Otro grupo, ¿sí? Los ermitaños judíos. Había un grupo que se iban con ellos. Yeshua de Nazaret ahora sí que seguía al maestro Juan el Inmersor o Yohanan el Inmersor, ¿sí? Y pues era un grupo de los esenios, conocidos como el grupo judío de los ermitaños. Bueno, ahí andaba Jesús. Yeshua tenía esa filosofía de Yohanan el Inmersor. Otros engrosaban las filas de los celotes, otro grupo, o los ultranacionalistas judíos. Entonces, si te das cuenta, los grupos que se movían, esos grupos eran pensamientos del primer siglo que tenemos que considerar, ¿sí? Porque todos esos pensamientos son influencia de lo que se escribió en lo que es el Nuevo Testamento. Algunos griegos pasaron al grupo del judaísmo nazareno, ¿ok? Sin embargo, los judíos helenistas, es decir, judíos que habían nacido dentro de la cultura griega,
y los griegos convertidos al judaísmo no se sentían poseer una representación dentro del grupo judeo-nazareno. Es decir, dice, pues aquí estamos, pero como que nadie nos representa de nuestra cultura, de lo que somos, de donde venimos. Y pues bueno, así fue como aparecieron los primeros diáconos. Dentro de ese grupo judío-nazareno, judío-cristiano, vamos a decirlo más moderno, judío-mesiánico, en fin, es lo mismo, es lo mismo. Así fue como aparecieron los diáconos, cuyo número fue 7. Eran 7 diáconos famosos ahí en el libro de los Hechos, capítulo 6 en adelante. Y pues coincide precisamente con el número de hombres que poseía el consejo municipal judío en cada una de las ciudades. O sea, no es de, oye, ¿cuántos diáconos vamos a poner? Pues déjame pensar, 3 o 4, ¿ustedes qué piensan? No, pues sí, no, 7, que es el número místico. No, no era eso. O sea, ¿por qué escogieron 7 diáconos? Porque era el consejo municipal judío en cada una de las ciudades en aquel tiempo. Por eso dijeron, vamos a escoger a 7, porque ese era el consejo municipal. Bueno, esa es la razón. Pudieron haber escogido 12 diáconos, no, eran 7. Pues bueno, los primeros diáconos que la misma Biblia cristiana, el libro de los Hechos, desde el 6 en adelante, nos muestra, tenemos a Esteban, Felipe, Prócoro, todos estos nombres, por si van a tener algún hijo, pues aquí tienen algunos nombres si les gusta. Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolau o Nicolás. Y este último, Nicolás, era un prosélito de Antioquía. Entonces vemos a los primeros diáconos que los escogen y los van a ungir, a preparar y a ungirlos para el servicio. 6 de estos 7 diáconos eran judíos, de origen genealógico, aunque sus nombres son griegos, su genealogía venía de judíos, ¿sí? Por la traducción, ahora sí que sus nombres eran griegos por la traducción del hebreo, porque eran judíos helenistas. Solamente uno era el griego converso, que ya les dije hace un momento, Nicolau o Nicolás. Bueno, los 7 diáconos o ayudantes asumían las mismas funciones que los antiguos levitas del pueblo judío, pero ahora los levitas ayudaban a los sacerdotes del templo. Estos diáconos ahora estaban ayudando a los apóstoles. Fíjense cómo va esa simetría, esa manera de llevar un grupo. Entonces, los levitas con los sacerdotes en el templo, pero ahora en el grupo, en la sinagoga, el grupo nazareno, tienen a los diáconos que ayudan a los apóstoles. Bueno, así como los 12 apóstoles delegaron ciertas funciones a estos 7 diáconos, hombres, todos ellos judíos, quienes por su juventud pudieron predicar por Judea las ideas judío-nazarenas, ¿ok? Pues bueno, estos 7 jóvenes judíos eran más audaces que los propios 12 apóstoles, que nunca buscaban conflictos directos con el partido saduceo del Sanedrín. Estos jóvenes eran mucho más liberales que el grupo de los 12, es decir, los 12 apóstoles que estuvieron muy cerca del maestro Yeshua de Nazaret, pues eran más pacíficos, más tranquilos, más tranquis, como decimos. Pero estos 7 diáconos con esa influencia griega eran más audaces, venían con todo y había ese pique con los saduceos. Entonces estos jóvenes eran mucho más liberales que los 12 apóstoles, mientras que Pedro se dirigía al pueblo judío de Jerusalén, exhortando a aceptar la llegada mesiánica de Yeshua de Nazaret. El Sanedrín, ojo, el Sanedrín que quería terminar con los judíos helenistas de la ciudad, también estaba trabajando en lo suyo. Fíjense, el Sanedrín quería terminar con los judíos helenistas. En ningún momento aparecía el grupo nazareno. O sea,
Para el Sanedrín no estaban pensando, ¿cómo vamos a quitar este grupo nazareno? ¿Cómo nos los vamos a quitar de encima? No, no pensaban en el grupo nazareno, estaban pensando en los judíos helenistas, porque ellos son los que causaban problemas y fuertes problemas en la ciudad. Y porque decían, es que nuestra doctrina, nuestra religión judía puede ser contaminada con esa mentalidad griega, ¿cómo le dicen? Idólatra. Bueno, el helenismo, o la cultura griega, helenismo, traía conceptos idólatras al judaísmo, y el parlamento temía que se expandiera y se transformara ese espíritu hebreo en algo griego, idólatra. Esteban, el diácono, no murió por predicar a Yeshua de Nazaret, como nos han vendido esa idea por años. No, el primer mártir del grupo nazareno, Esteban, por predicar el evangelio de Yeshua. No, eso no es cierto. Investiguen, no me creas. Investiguen la historia de Esteban. Acuérdense que eran de los intrépidos, de esos helenistas griegos. Murió no por predicar a Yeshua de Nazaret, sino por hablar de política. Fíjense, miren, Esteban era uno de los judíos helenistas que constituía el grupo de los diáconos, como ya sabemos. Sí, era importante, era un joven influencer de aquellos tiempos. La lucha interna del judaísmo, que es decir, saduceo-fariseo, se encarnó en lucha contra los judíos helenistas. Y Esteban era un judío helenista nazareno. Ojo, judío helenista nazareno. Pero los saduceos se concentraron en los judíos helenistas. Ya lo último no les importaba. Judíos helenistas. Esteban no cayó por ser miembro de los nazarenos, sino por ser partido del helenismo dentro del judaísmo. Estamos hablando de política entonces. Ojo, ojo. El cristianismo posterior vio en la figura de Esteban al hombre que defendió el carácter mesiánico de Yeshua de Nazaret, pero más bien la causa de su muerte fue la crítica al poder saduceo gobernante, aliado con el imperio, no por predicar los pensamientos mesiánicos, es decir, que hacían referencia a Yeshua de Nazaret. No, estaba hablando de esa crítica del poder saduceo. Entonces te das cuenta cómo cambian las cosas, cómo a veces nos dicen cosas que no tienen un fundamento, pero cuando tú estudias la historia, te das cuenta que es otra cosa. Ahora, ¿qué libro, bibliografía que yo te puedo recomendar? Los cristianos, o los cristianismos derrotados de el señor, el doctor Antonio Piñero. Recomendable ese libro. Asia Menor en los tiempos de Pablo, Lucas y Juan, de Eduardo Arens. Las raíces judías del cristianismo, de Mario Sabán. Sinagoga, Iglesia, la ruptura del siglo II. El judaísmo de Jesús, de Mario Sabán. El judaísmo de Pablo, de Mario Sabán. Y la Biblia y helenismo, de Antonio Piñero. Entre otros muchos libros más, que hay excelentes libros de historia que nos pueden ayudar a mostrarnos totalmente lo que había en aquellos tiempos, el pensamiento de aquellos tiempos del primer siglo. Estamos hablando del primer siglo. Entonces, pues eso es lo que nos toca compartir la segunda parte en este día, queridos amigos, de Yeshua histórico, la segunda parte, y la mentalidad del siglo I de esta era cristiana. Pues espero que esta información sea de utilidad y pues todos los libros, la bibliografía, que realmente es poquita dentro de toda la información de libros que hay de veras decenas y decenas de libros de historia del primer siglo. Pues bueno, mis amados, les agradezco que me hayan acompañado en este en vivo aquí en Facebook, Amigos 710,
aquí estamos y si Dios lo permite, nos vemos en la que sigues. Vamos a seguir aprendiendo del primer siglo para ir comprendiendo mejor la lectura del libro sagrado del cristianismo conocido como el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah o la Biblia cristiana. ¿Sí? Y espero que esta información yo te lo platico después de haber investigado en todos estos libros. Simplemente te lo estoy platicando para que tú lo puedas verificar, a ver si es cierto lo que yo digo. ¿Ok? Por favor, verifícalo a través de tu investigación para que saques tus propias conclusiones, porque a ti te toca escoger qué pensar. Nos vemos en la próxima, si Dios lo permite. Les reitero, por favor, vean los podcasts. Los podcasts son importantes. Tenemos 2 programas. La Biblia sin censura y Más presente, más conectado. Son materiales diferentes. Te invito a que te suscribas en la plataforma que tú quieras. Spotify, iVoox, Amazon Music, Apple Podcasts, entre otros, que son los 4 más conocidos, ¿sí? En la Biblia sin censura, primer programa, y la otra se llama Más presente, más conectado. Sígueme porque también hay episodios inéditos que no están en Facebook, que no están en YouTube, que no están en Instagram, pero están en los podcasts. Suscríbete a los 2 programas y ahí nos vemos. Jocelyn Albarrán, saludos Jocelyn, un fuerte abrazo para ti, tus hijos, tus hermanos, les recuerdo con cariño, ya saben que los tengo en mi corazón y también de veras grandes recuerdos que tuvimos hace muchísimos años con tu bendito padre, que de veras los recuerdo con mucho cariño. Jocelyn, querida Jocelyn. Pues bueno, pues ¿quién más? Pues a todos los que están viendo aquí el teléfono, que es bien chismoso el teléfono, me dice quiénes están viendo, pero bueno, a todos los que están conectados, nos vemos en la próxima, si el Creador, si nuestro Padre Eterno lo permite. Bendiciones.